Compañeros, ¿qué les parece si volvemos a ratificar nuestro petitorio para que también otorgue prioridad el gobierno y las otras instituciones de control, especialmente la Asamblea Nacional, oriente sus antenas hacia países europeos, hacia paraísos fiscales ubicados en Asia, en otros continentes, en otras islitas? Porque tampoco nos convence el hecho de que en estos paraísos fiscales han sabido también realizar depósitos espontáneos. Y entonces pueden que hayan depositado a otras cuentas también otros dineros y la necesidad, y que no sepan sus beneficiarios. Entonces, sí vale advertirles de que están depositados y que tienen que hacer las gestiones pertinentes o quedarse callados, ¿no? Pero por lo menos que sepan. Bueno, 8:15 de todo se escucha en la viña del Señor. Baluartes administrativos y éticos de 2 generaciones, de 3 generaciones, diría yo. Comienzo con todo mi respeto saludando al señor economista don Washington Herrera. Saludo en la generación intermedia a Fernando Pozo, el presidente de una de las principales instituciones financieras de nuestro país, el Banco del Pichincha, y al señor economista don Gonzalo Maldonado Albán, columnista y hombre de muchos talentos. Por eso la distinción que hago, y me siento muy honrado, cuando queremos nosotros aludir a este reclamado cambio de modelo económico. Y estamos también en medio de una denuncia que va arrastrando o que va a arrastrar, según deja prácticamente alertando y comprometiendo el señor director de Rentas Internas, a muchos ecuatorianos que le han hecho trampa al Estado o no han querido aparecer con sus logros, entusiastas logros, tanto desde el sector privado como en su contribución cuando han sido convocados a algún rol en el aparato administrativo del Estado, en fin. Todo esto está por conocerse y la Fiscalía General del Estado le debe una multiplicidad de explicaciones a la ciudadanía. Para eso quisiéramos nosotros volver a enseñarles a ustedes el pensamiento y exigencia que tienen, por ejemplo, el ex vicepresidente Dají, un economista muy conocido, bastante severo, catedrático universitario, el economista Fernando Mosquera. Y tenemos también el punto de vista del asambleísta Andrés Páez sobre que no solamente se debería, señores invitados, quedarse en la parte esta de Panamá, sino ampliar, digamos, la indagación. Solo para que el señor Andino y la otra presidenta de la Comisión de Fiscalización también tomen en cuenta a estas otras latitudes, le repiten los invitados de esta víspera lo siguiente. Pero por ética mundial debe hacerse conocer, pero no solamente lo de Panamá, pues hay más de 70 paraísos fiscales. Exacto. Entre ellos la propia Suiza, que en un comienzo el sigilo bancario sobre los depósitos monetarios era casi un credo religioso y que luego un dogma y que luego la Comisión de Supervisión Bancaria de la ciudad de Basilea en Suiza obligó a nivel mundial a que haya transparencia por el tema de lavado de activos o financiación del terrorismo. Entonces, en ese sentido, el tener una empresa o hacer negocios no necesariamente es un delito. Todo depende del fin y el propósito que se tenga. El mundo es bastante más grande que Panamá. Exactamente, esto es lo que le dijo ayer.
muchos otros estudios jurídicos en Panamá adicionales a Fonseca, Andorra, Liechtenstein. Usted tiene, sí. Hay muchos paraísos fiscales en el mundo, así es. Sería bueno investigar qué hay en Andorra. Andorra. ¿Qué hay en Bielorrusia? En Bielorrusia. ¿Qué hay en barcos? El del niño pequeñito. ¿Qué hay en los bancos iraníes? Y por supuesto, ¿qué hay en los bancos chinos? ¿Qué hay en los bancos chinos? También. ¿Por qué dice entonces los bancos chinos? Porque yo creo que ¿a quién regresa a ver usted? han habido tantos negocios con la China que sería importante saber qué es lo que hay allá. Exa FM. Sí, pues, estaba acordándome del Lloyds Bank también. Cualquier cantidad de instituciones financieras. Bueno, señoras y señores, como es mi obligación, voy en orden. No le puedo preguntar de estos menesteres al señor presidente ejecutivo alterno del Banco del Pichincha, Fernando Pozo, respecto de estos temas que acaban ustedes de escuchar. Yo le he invitado para que nos dé una opinión sobre la litis conceptual o técnica que mantienen con el Estado, con el Banco Central más concretamente, y con la disposición del señor presidente de la República, o las ganas que él tiene de que el dinero electrónico, el que ustedes confiadamente van a depositar en ventanillas que van a abrirse oportunamente, que ya se han abierto y que resaltan que ya tienen por sobre 300 cuentas o algo por el estilo. Eso puede multiplicarse por miles. Pero ustedes tienen que saber que ese dinero que van a depositar electrónicamente sea bien administrado y no se lo vayan a gastar. De eso hemos hablado en una anterior entrevista. Queremos entonces, en este acuerdo o en esta polémica que mantienen los bancos con el Estado y viceversa, queremos saber cuál es la aspiración y por qué quiere la plataforma bancaria manejar este dinero electrónico. ¿Sería bueno esta modalidad? Hay peligros en el lado estatal, en el Banco Central especialmente, y ya nos ha demostrado que sabe gastarse las platas ajenas, no vale la pena. Entonces, aseguremos la plata de la gente y del público. Eso le daría mejores garantías a la modalidad del dinero electrónico, que sería un buen estímulo a que el circulante, como su palabra lo indica, pues camine con mayor rapidez. Economista Fernando Pozo, muy buenos días. Lo que quiera decirnos en esta temática y en otras que usted técnicamente domina. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Saludo cordial a Washington y a Gonzalo. Fíjese, cuando salió esta idea del dinero electrónico, en la manera como inicialmente la conceptualizó el Estado, nosotros manifestamos nuestra total oposición, porque efectivamente parecería que era la manera mediante la cual se creaba una especie de alternativa al dólar, con el fin de que el sector público o el fisco pueda atender pagos que no los puede hacer por su escasez de dólares. Sin embargo, esa sensación inicial que se dio al principio, una vez que tuvimos hace varios meses conversaciones, fue acotada a un nivel mediante el cual quedó explícito, lastimosamente a nivel de regulación, no a nivel de una ley, a nivel de regulación, que cualquier cantidad de dinero electrónico que se genere tiene que estar respaldada con dólares de Estados Unidos o con oro, con lo cual la probabilidad de que el gobierno genere emisión quedaba totalmente acotada. Hasta ese punto, los bancos dijimos, unos no quieren, y un tema adicional, que pedimos que eso sea absolutamente a voluntad de quien quiera aceptarlo
como agente económico, como persona o empresa, y como entidad financiera que sea a discreción de la entidad que quiera participar, que nunca sea obligatorio. Las autoridades se mostraron abiertas y efectivamente así salió la regulación. Existieron algunos bancos que firmaron el convenio para utilizar este instrumento que no es más que un medio de pago. Entiendo que de todos los bancos que existen, alrededor de un 15%, 20% firmaron un convenio con este instrumento. Ahora, yo quisiera que no se le dé mayor impacto este rato al que tiene. Efectivamente, si es que el objetivo que tienen las autoridades es bajar el uso del efectivo y estimular el uso de alternativas como es la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, las tarjetas prepago, y por esa razón quieren generar un incentivo con la reducción del IVA, puede ser que eso ayude en algún sentido, pero si usted calcula el tamaño al que puede llegar ese nivel de transaccionalidad, si mal contado son 6.000 millones de dólares lo que se paga en IVA, en el mejor de los casos llegará alrededor de 100 millones de dólares, después que el Banco Central habla de llegar a unos 60 millones, 50 millones de dólares. Entonces, el tema de la influencia del dinero electrónico realmente es marginal en la economía. Más bien, yo quisiera pasar la conversación a un tema que es de muchísimo mayor profundidad, y es que lo que requiere una economía como la ecuatoriana es aumentar la productividad en todos los sectores, en el sector bananero, en la producción petrolera, en el sector textil y en el sistema financiero y en los medios de pago. Una de las maneras en las que se incrementa la productividad es bajar el costo de la transacción. Para bajar el costo de la transacción, los bancos han hecho inversiones gigantes. Han hecho inversiones gigantes en tecnología, inversiones gigantes en cajeros automáticos, inversiones gigantes en plataformas para manejar el Internet y las transacciones virtuales, y también las transacciones a través de la telefonía móvil. A través de la telefonía móvil, en el mundo hay un crecimiento muy grande en la transaccionalidad. Usted puede a través del teléfono hacer una transferencia a una persona, puede hacer un pago, puede inclusive irse a hacer un retiro de efectivo en alguien que le dispense el efectivo. Entonces, ese modelo en el cual se utiliza la telefonía móvil, que es tan masiva en el mundo y particularmente en el Ecuador, es un paso necesario que debe dar el sistema financiero, y lo está dando. Existen muchos bancos con grandes avances en esa línea de cosas. Uno de los bancos que tiene un avance muy grande y tenemos inversiones y continuamos un proceso de inversiones es el Pichincha. Entonces, si es que logramos aumentar la transaccionalidad, bajando el costo de transacción, entre otras formas, utilizando la telefonía celular, vamos en el camino adecuado de aumentar la productividad en los medios de pago. El dinero electrónico, si pretende hacer eso, es un error. Es un error primero porque está acotado a la confianza de la gente, de los agentes económicos de las personas. Usted, para que acepte un medio de pago, necesita tener confianza. Entonces manca la operación del dinero electrónico porque no hay la suficiente confianza en que sea el Estado a través del Banco Central el que lo maneje. ¿Y eso por qué? Obvio. Perdón, economista, ¿por qué hay desconfianza? Yo creo que es la desconfianza general que existe es porque es obvio que se ha demostrado que el manejo económico que han tenido las autoridades no ha sido el mejor del mundo. No solo eso, una de las razones por las cuales nace la posibilidad de crear e incentivar medios alternos a utilizar el efectivo, los billetes en dólares, es por el hecho de que existe una salida muy grande de billetes que se ha dado en los últimos 3 o 4 años. Por poner un ejemplo, en el año 2015 salieron a la economía alrededor de 2.200 millones de dólares en billetes. Entraron, digamos, 4.500, salieron 6.000, en total el neto es una salida neta de 2.000 y pico. El año anterior 1.800, el año previo 1.000 y pico. La
solución que tienen las autoridades es que eso es porque la economía está utilizando mucho efectivo y no utiliza medios alternos como tarjetas de débito, crédito, utilizar estos medios de transaccionalidad que puede ser la telefonía móvil. Eso es una hipótesis que es válida pero parcial. Lo que yo les he dicho a las autoridades es cierto que hay que estimular el uso de alternativas al efectivo para que baje el costo de transacción y para que los recursos se queden en la economía. Pero hay que aceptar que mucho de eso es porque o la gente prefiere tener su platita guardada en la casa, el colchón, o otras personas prefieren tener esos recursos en el exterior. Entonces ahí tiene un ejemplo de que no es solamente el que la gente prefiera transar en billetes y no en medios alternos, es que existe un proceso que se va acumulando de poca confianza. ¿Por qué? Porque vienen normas permanentes del tema tributario que a las empresas no les permiten planificar, porque sale unas normas o leyes potenciales sobre las herencias, sobre las plusvalías. Entonces, evidentemente, el escenario que se genera no es de total confianza. Si a eso suma que un análisis muy simple del tema macroeconómico pone en evidencia la incapacidad que tiene el gobierno de levantar financiamiento en montos, tasas de interés y plazos adecuados, la gente y los agentes económicos no son tontos, intuyen que puede haber una escasez de recursos y buscan una protección propia, que es tener sus recursos a buen recaudo. Entonces, por eso me parece que la búsqueda de la solución tiene que ser absolutamente integral, sin desconocer que puede ser interesante incentivar formas alternas al efectivo, como es lo que acabo de comentar. Creo que el problema es muchísimo más complejo que ese, y eso lo podemos comentar con mayor profundidad a posterioridad. El acelerador en el temas de circulación de los billetes, del dinero o en el movimiento de las tarjetas, el uso del dinero electrónico, si no está antecedido, economista Washington Herrera, dice Fernando Pozo, si no está antecedido de un aumento de la productividad y de otros renglones de producción significativos que creen dinero, que traigan dinero, en fin, que traigan y que creen dinero en surcos ecuatorianos, para ponerlo de esa manera. Eso es indispensable. ¿Cuál es el parecer que usted tiene sobre el diagnóstico y las sugestiones que acaba de formular el ejecutivo bancario Fernando Pozo? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Yo pienso que efectivamente lo fundamental es hacer un nuevo programa de desarrollo para el Ecuador que no contemple los ingresos petroleros en el futuro. Vamos a dejar de ser dependientes del petróleo y hay que crear un nuevo tipo de economía sin estar atado a los ingresos petroleros, que por otro lado ya no van a existir por dos razones: por el precio bajo y porque el gobierno se ha endeudado ofreciendo pagar con petróleo. Entonces, en los futuros años no va a haber ingresos al presupuesto nacional por concepto de excedente petrolero. Entonces, hagamos un proyecto sobre la base de lo que podamos proyectar con lo demás que queda de la economía ecuatoriana. Entonces, en primer lugar, un nuevo programa dando un gran valor a la planificación económica y social, porque no puede ser que un país cambie de gobierno y cambia todo. No hay plan. Otros países, aquellos países que se respetan, tienen un organismo de planeación económica y social muy fuerte, incluso en algunos casos con poderes de veto frente al presidente de la República. Si el presidente de la República quiere cambiar la vertebración económica de largo plazo de un país, eso no es posible todavía en el Ecuador. Antes hubo un intento muy serio con la Junta de Planificación, pero vinieron los políticos populistas y arrasaron con una planificación que pudo haber sido una semilla muy fértil
para conducir bien la economía y la justicia social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sincerar de aquí para adelante la economía. Ya no hay ingresos petroleros, entonces ya no hay con qué pagar los subsidios. Sincerar la economía, no engañar al pueblo, no seguir tratando de que se viva sin trabajar bien. Entonces hay que trabajar bien. Para trabajar bien hay que mirar las cosas de otra manera. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con la Unión Europea que va a estar en vigencia desde el año 17. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues tenemos un mercado de 500 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo. Identificar inmediatamente qué nuevos productos se pueden vender. ¿Para qué? Para que vengan las propias empresas europeas a producir en territorio ecuatoriano, que vengan bancos europeos para competir con los bancos nacionales, de modo tal que el crédito para la producción aumente, de modo tal que los bancos nacionales también cambien su política y financien la producción más que el consumo. Y así el Ecuador puede hacer nuevos productos. Desgraciadamente también hay que cuidar el mercado interno, porque los productos europeos con un euro barato y con 0 aranceles que va a darle el mercado ecuatoriano, también hay que producir dentro de nuestro territorio para competir con los europeos en el mercado ecuatoriano. Segundo, tenemos el sector minero como una perspectiva cierta y hay que facilitar las negociaciones, hacer todo lo posible para que se acelere la prospección y la explotación minera de oro, de plata, de cobre y de otros metales, y usar inmediatamente la hidroelectricidad nueva, haciendo exportaciones de energía o industrias en donde la intensidad de consumo de energía sea un valor muy importante en el costo de producción de un producto. Es decir, no hemos tenido un plan B. Nos agarró la baja del petróleo de sorpresa. La planificación no tenía un plan B, pero ahora nos toca hacer un nuevo proyecto de desarrollo para seguir adelante como país, porque el país no se acaba porque se acaba el petróleo. Claro, pero eso no hacen los poetas, eso hacen los técnicos, los que tienen la vocación para hacer un diseño adecuado de las complejas infraestructuras que hay que instalar. Bueno, hay que instalar las complejas de infraestructura. Pero hay que hacer todo al lo que sea sector técnico de cualquier régimen. Y eso es lo que no hace este gobierno. Pero vamos adelante. ¿Qué tal si escuchamos a la generación más joven? Gonzalo Maldonado Albán, bienvenido, buenos días. Un momentito, economista Pozo, porque le vamos a requerir con otra interrogante final y muy importante para la audiencia. Tenga la bondad, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Lo que me parece que lo que ha hecho acertadamente Washington es dibujar una estrategia de crecimiento, desarrollo de mediano y largo plazo. Pero creo que ahora mismo estamos enfrentando problemas muy urgentes y muy complejos, como decía Fernando, en el plazo inmediato. Y creo que para poder lidiar con esos problemas es importante primero diagnosticarlos correctamente. El gobierno no ha podido hacer ese diagnóstico correcto y por eso es lo que ahora mismo está, sin rumbo, ¿no? Dando palos de ciego con medidas, que pueden ser en largo plazo positivas, como el dinero electrónico, bien concebido como medio de pago, por un lado, y por otro está imponiendo impuestos inconsultos que van a afectar sobre todo a la base de la pirámide social. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo que está sufriendo la economía ecuatoriana ahora mismo? Estamos, a mi modo de ver, inmersos en lo que en economía se llama una trampa de liquidez. ¿Qué significa esto? La trampa de liquidez es un caso de libro de texto que asume que todos los agentes económicos tienen una preferencia absoluta por efectivo, por billetes, ¿verdad? Y no por ningún otro tipo de activo. Es un portafolio. ¿La desconfianza genera aquello? Voy a ver si me permite, Tocayo. Entonces,
la riqueza de un agente económico, de una empresa, de una persona, se divide, por ejemplo, en dinero, en efectivo, en un depósito a la vista, en un depósito de ahorro, en inversiones de mediano plazo, como puede ser un bono, e inversiones de largo plazo, como puede ser una acción de una empresa, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, la trampa de liquidez asume que el agente económico solo quiere, única y exclusivamente quiere billetes. ¿Por qué? Porque la tasa de interés ha caído a un nivel tan bajo que ya no le resulta interesante comprar o demandar un depósito de ahorro, y tampoco un bono o una acción, porque como la tasa de interés ya no puede bajar más, los precios de los bonos y las acciones no van a subir. Entonces, eso lo que hace es que le vuelve inútil a la política monetaria de un gobierno. Esto pasa, por ejemplo, en Japón, o está pasando en Europa. Este caso de texto también puede ser trasladado a la economía ecuatoriana. Es decir, el gobierno y el Banco Central concretamente, porque el Banco Central es una dependencia totalmente subordinada al Ejecutivo, está llevando a cabo una política, vamos a ponerlo así, no monetaria, sino cuasi fiscal. ¿Qué está haciendo? Está tomando dinero de la reserva, está tomando dinero del IES que está depositado en el Banco Central, está tomando dinero de las empresas públicas, de los gobiernos seccionales, y está dirigiendo ese dinero, está entregando ese dinero al gobierno central, ¿verdad? Y el gobierno central usa ese dinero para pagar sueldos, para igualarse un poco con proveedores e inyectar, ¿no es cierto?, dinero a la economía para que siga, digamos, más o menos moviéndose el aparato productivo. Pero ¿qué pasa? Los depósitos no han crecido suficientemente. Más bien, el año pasado tuvieron una caída muy dramática. Estos primeros 3 meses del año han crecido, unos $900 millones en total de diciembre a marzo, pero no se nota un crecimiento suficiente de los depósitos que son necesarios para que esos depósitos se transformen en crédito, y para que esos créditos se transformen en inversión y en empleo. Entonces, esa es la obsesión que tiene el gobierno actual, y con toda la razón, y por eso son estos palos de ciego, esta iniciativa, por ejemplo, de promover el dinero electrónico, precisamente para que la gente no saque los billetes del banco, que ese dinero se quede en los bancos, y que ese dinero se produzca o se transforme en crédito y en inversión. Entonces, como ahora viene lo que usted anotaba, ¿por qué la gente está prefiriendo más billetes que depósitos? Porque hay una estrategia defensiva de parte de los agentes. Saben evidentemente, y esto es información que consta en el boletín monetario semanal que publica el Banco Central en Internet. Esto es información de dominio público. Hay un descalce cada vez mayor entre los activos del Banco Central y las obligaciones monetarias y las otras obligaciones. ¿Qué significa este descalce? Que tiene más pasivos que activos. Es decir, que tiene más deudas. Claro, que está acumulando deudas a un ritmo mucho mayor. Pero si de eso se enorgullecen. Y yo quiero solicitarle una opinión tanto a Gonzalo como a Washington, y comenzando por Fernando, que analicen lo que dice el señor ministro coordinador de Economía, Patricio Rivera. Acaba de decir en Teleamazonas que el éxito de este gobierno, ¿no?, resalta él, el éxito de este gobierno es la obtención de créditos en cualquier parte del mundo. El momento en que se requieran o tengamos necesidades de emprender en un crédito, ellos lo tramitan y enseguida al gobierno ecuatoriano lo atienden. Y esto es un reflejo del éxito gubernamental. Nosotros somos caso de éxito en todos los multilaterales con los que el gobierno trabaja, con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, etcétera. Tenemos un nivel de desembolsos muy importante en créditos a muy largo plazo en tasas muy bajitas. De hecho, Ecuador, en el caso del BID, es puesto como ejemplo en la región de cómo se debe gestionar estas cosas. Utilizamos primero siempre todos los márgenes de maniobra que hay con ese financiamiento a tasas más convenientes. Obviamente es parte del trabajo. Cuando a usted le dicen que el Estado podría endeudarse al 2% a
mayor plazo, lo que le están diciendo básicamente es algo que ya el Estado está haciendo y lo está haciendo mejor que lo que se hacía antes. Ecuador gasta en promedio menos que el promedio de América Latina. Si usted coge un año cualquiera de Ecuador y revise el gasto corriente del gobierno nacional, estará en alrededor del 14.6% del PIB, cuando América Latina está en el 16.8, 17. Donde Ecuador tiene un impulso mucho mayor que el de la región es en inversión. Cuando la región está en 4%, 4,5%, 3,5%, dependiendo del año, Ecuador tiene niveles de entre el 15% y ahora alrededor de un 9%, porque obviamente en la coyuntura hemos tenido que ajustar. Cuando a la gente le dicen de manera muy simple, ¿por qué no recortan más gasto público? La respuesta es bastante sencilla. ¿A quién cree usted que contrata el sector público para que pueda hacerse una carretera? Al sector privado. Y en el momento en que el sector público deja de contratar, puede producirse desempleo. Si es que el sector público deja de hacer actividad económica de la noche a la mañana de una manera muy brusca, puede producirse impactos muy fuertes en la actividad económica. Por eso la manera responsable de hacer esto es de manera programada. Por eso la manera de hacer esto es irse adaptando a la coyuntura de una manera que permita los menores afectaciones dentro de la economía. Exa FM. Esta es la visión que tiene el gobierno, señor economista Fernando Pozo. Tenga la bondad su punto de vista. Es cierto que el gobierno accede y tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, varios proyectos, inclusive del Banco Mundial, varios proyectos, pero el problema es que es un tema de magnitud. El Ecuador necesita un financiamiento entre 6.000 y 8.000 millones para cubrir todas las necesidades de inversión y los gastos adicionales conforme el tamaño al cual ellos han dimensionado el Estado. Esa cantidad de plata no la tienen. Entonces, el ministro dice la verdad porque tiene financiamiento, pero un financiamiento muy limitado en la necesidad global del país. Para que el Ecuador llegue a obtener un financiamiento del tamaño que le digo, 6.000, 8.000 millones, que es lo que realmente requiere para que la caída del producto no sea tan grande como va a ser este año y eventualmente el próximo, tiene que abrirse alternativas distintas. ¿Cuáles son alternativas distintas? Ya se ha ido a todo lado, se ha ido a la China, tenemos un nivel de endeudamiento gigante con la China. Tiene que ¿En cuánto calcula usted? Idóneas. ¿Cuál es la cuantía de su conocimiento con China? Bueno, dicen, todo hay que ver porque no está contabilizado. Claro. Anticipos petroleros no están contabilizados como deuda. Pero el tema de fondo, para ir puntualmente a lo que dijo el ministro, que es cierto que tienen financiamiento del BID, del CAF, del Banco Mundial, a tasas relativamente bajas, pero por montos muy distintos a lo que el Ecuador requiere. Para que el Ecuador acceda al tamaño de necesidades financieras, tiene que realmente repensar la manera como tiene las relaciones con la comunidad internacional, con los multilaterales, con los financistas grandes del mundo que podrían a un país de las características del Ecuador apoyarlo. Pero quiero ir a otro tema que me parece que en algún sentido ataca la esencia del problema. A ver. Fíjese, hay una coincidencia entre lo que dice el presidente de la República y los ministros del presidente y el ministro Rivera, con quienes tenemos una visión distinta. Una coincidencia es, el Ecuador ha tenido un shock externo adverso muy grande, la caída del precio del petróleo. Es un impacto muy grande, tenemos una absoluta coincidencia. Ese impacto nos genera una caída y un déficit importante en el sector externo y nos genera un déficit importante en el sector fiscal. Coincidimos en el tema. Tal vez también en apreciación del dólar. Y la apreciación del dólar es otro elemento. Muy bien, gracias Gonzalo, porque es un tema absolutamente relevante. Esas son las cosas en las que coincidimos. En lo que no coincidimos es en el diagnóstico de la solución, porque lo que usted debe hacer ahora, y utilizando las palabras del presidente de la República que dice yo no puedo devaluar porque estoy dolarizado, mientras que Colombia sí devalúa y devaluó. Eso es cierto, pero existen dos formas de devaluar. La una es la devaluación nominal, cogiendo la moneda propia como el peso colombiano y cambiando la relación con respecto al dólar, dándole más pesos por dólar. Lo que ocurrió en el pasado en el Ecuador, sucres dólar. La otra manera es incrementar la productividad de toda la economía y el aparato social y económico de una sociedad. Para aumentar la productividad, es decir, lo que usted produce, lo que le cuesta producir por unidad de producto entregado, lo que a usted le cuesta producir
por hectárea de banano, lo que a usted le cuesta producir por un lote X de tela que genere, lo que usted logra producir para generar una operación de crédito, etcétera, etcétera. Para llegar a bajar esos costos, usted necesita hacer cosas opuestas a las que está haciendo el gobierno. Usted no puede aumentar los impuestos porque está subiendo la estructura de costos. Usted no le puede ayudar al Ecuador a ser competitivo exportando si pone salvaguardias porque está aumentando el costo del insumo de importar. Correcto. Usted no puede atacarle a la economía cuando genera desconfianza y en vez de aumentar el circulante de la economía, la gente se lo restringe o lo guarda o se lo lleva afuera. Entonces, si bien estamos de acuerdo en que había un shock muy grande, la manera como les están atacando es exactamente lo opuesta a lo que la evidencia exitosa de países que lo han manejado bien lo han hecho. Entonces, el Ecuador está en la línea contraria y encima de eso se complica adicionalmente, porque encima de actuar de manera opuesta a lo que hay que hacer, bajando los costos en la sociedad como un todo, no accede a un financiamiento internacional a tasas de interés, montos y plazos adecuados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Va a exacerbar la recesión. Tenga usted la certeza, Gonzalo, de que si el Ecuador lograse acceder a un financiamiento internacional en los montos adecuados, a tasas de interés adecuadas y a plazos adecuados, la recesión sería muchísimo menor de la que puede ser con el enfoque de financiamiento limitado que tenemos de este rato y dirigido solamente con determinados países o fuentes de financiamiento. Entonces, tanto en la línea de financiamiento cuanto en la forma de atacar el problema, que es en vez de buscar mayor productividad, bajar los costos totales de la sociedad, está yendo en contra. Conclusión, usted en dolarización no necesita devaluar para ser competitivo, por más de que el dólar se haya apreciado. Lo que tiene es que crear una sociedad mucho más competitiva, para lo cual hay que hacer muchísimas cosas y tristemente no la está haciendo. En efecto, economista Washington Herrera, uno de los pelagatos le escribía una misiva al señor presidente de la República hasta la USA, hasta Estados Unidos, y le decía: señor presidente, usted no transformó la economía. Con usted el país ha perdido una década en comercio exterior. Ha perdido mucho en la formulación de un modelo productivo viable que sustente su integración en el mundo globalizado. Usted y las emplades y sus ministros del área han pasado años recitando discursos ideológicos, mientras el mundo cruel, asimétrico, despiadado, lo quiera. Avanza en forma irremediable. Usted y su gobierno embarcan al país en una serie de cuentos chinos. ¿Dónde están las nuevas estructuras que debían servir de alternativa a aquellas de larga y triste noche, como la neoliberal? ¿Dónde están los mercados que debían abrir al margen del sucio imperialismo norteamericano y los estirados europeos? ¿Dónde están las fuentes de financiamiento que debían reemplazar la estulticia de las antiguas élites dopadas con paquetazos? ¿Dónde están las variables que debían operar en la economía para mitigar los choques externos o internos? No hay nada, salvo un plan de gastos que incluyó obras de infraestructura por las cuales el país, creen sus partidarios, debemos levantarle estatuas. No hay cómo extrañarse. El subdesarrollo político incluye un miserable culto a la personalidad y pergaminos a las autoridades solo por haber hecho su trabajo. No hay cómo hacer un debate ideológico con usted, si es de derecha o si es de izquierda.
En fin, ya son consideraciones más bien de los sellos que ha inscrito o ha imprimido el régimen en su modalidad más ideológica, pero recitada. Pero no ha sido un gobierno pragmático, ni siquiera para establecer, dice economista Herrera, los puntos que den referencia a lo que ha querido hacer el gobierno con otro modelo económico. Más bien nos ha hundido con este modelo. Entonces, me parece que tienen razón estos periodistas que han emigrado a escribir con entereza lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo le parece a usted, economista? En este momento que estamos viviendo en el Ecuador, hay que preocuparse mucho qué es lo que le está pasando a la gente, porque ese es el fin último de toda planificación económica, de todo programa de tipo social. La gente en este momento está constreñida en sus economías, la clase media ya no va a crecer, incluso podría ser que la clase media se empequeñezca, y lo que tengamos que hacer en el Ecuador tiene que ver con una política que minimice los efectos negativos en la clase más pobre. Eso es lo fundamental. ¿Y qué hay que hacer para eso? Hay que sostener la demanda de bienes, que la gente pueda seguir comprando, que las fábricas nacionales puedan seguir vendiendo, que los ingresos de los agentes económicos les sirvan para pagar a los bancos, que no haya cartera vencida, que podamos sostener el empleo. ¿Cómo sostener el empleo? Pues buscando maneras de seguir ocupando a la gente para no botarles a la calle, incluso disminuyendo un tanto la rentabilidad de las empresas privadas que ocupan el 80% del empleo formal del Ecuador. Eso hay que pensar. El gobierno da un 20% de empleo formal y las empresas privadas el 80% del empleo formal. Entonces, ¿cómo fortalecer a la empresa privada para que siga ocupando a la gente, que en último término es lo que resulta de una crisis, el desempleo? Así es. Yo diría que en este momento que faltan inversiones, a mí me preocupan más la atracción de las inversiones que el financiamiento a base de préstamos. Pero la pasión de a mí me ellos parece es que las inversiones mantener abierta podrían venir, el consumo. A mí me parece que las inversiones podrían venir si es que se hace un programa exceptuando el 5% del impuesto a la salida de capitales a ciertos sectores productivos de exportación, por ejemplo, que ellos no pagan el 5% cuando retornen las utilidades o cuando tengan gastos en el exterior para materias primas. Es decir, medidas especiales para atraer inversiones con prioridad respecto de atraer crédito, porque son deudas. En cambio, las inversiones crean riqueza, crean empleo, crean demanda de bienes, crean posibilidad de que la gente siga comiendo bien, de que la clase media siga creciendo. A eso es lo que vamos. Entonces, yo pienso que se necesita un programa. La pasión de este gobierno, la obsesión de este gobierno es el garantizar el consumo para su modelo económico. El garantizar el consumo de la clase pobre es lo que tenemos que hacer. Ahí está. No el consumo suntuario, no el desperdicio, no el gastar por gastar, porque aún en el hogar, cuando hay abundancia, se desperdicia. Entonces hay que ordenar, hay que sincerar la economía también en el gasto, también en la forma de invertir. Y para eso retornemos a esa falta de pensamiento estructural que da la planificación para no cometer errores como, por ejemplo, la refinería de Manabí. Si hubiese habido una planificación con gente técnica, no con poetas, no, exacto, con gente técnica, nos hubiesen dicho, mire, esa refinería va a costar 12.000 millones de dólares, el país no está para endeudarse en esa magnitud. Ni nadie está para hacer alianzas. Está para invertir 12.000 millones de dólares y dar empleo a 1.000 ecuatorianos. No, señor, el país está para hacer empresas
que den empleo a los ecuatorianos. ¿Qué sacamos con una refinería con 1.000 funcionarios muy bien pagados si tenemos gente pidiendo caridad? Si tenemos gente que vive en los pantanos en Guayaquil, si tenemos gente que no sale de la pobreza, si tenemos mucha gente desnutrida. Entonces, nos preocupemos bastante por lo que le pasa a la gente. Y a mi juicio hay que privilegiar la inversión con medidas importantes, atractivas, de exoneración del impuesto a la salida de capitales para hacer sectores importantes, desde luego, ¿no? De productos tales como las flores, el camarón, el atún, productos importantes que pesen en la orientación y en el dinamismo del desarrollo ecuatoriano. Economista Maldonado, dice el gobierno seguramente, vendamos activos, entreguemos las minas, otorguemos oportunidades a los que nos garantizan liquidez. Con liquidez nosotros garantizamos consumo y la población va a estar hiperfeliz consumiendo así la infraestructura que genere trabajo para buena distancia, que genere, infraestructura para que las empresas tengan donde apoyarse y mantenerse con sus inversiones en una actividad perseverante que genere empleo, repito, eso como que no ha sido del cuidado extremo de parte de este régimen. Ellos han hecho lo que ha servido para una temporalidad donde ellos van a estar dominando y con anhelos grandes de mantenerse en el poder. Ese ha sido en definitiva el modelo. Ahora lo que está reclamando seguramente el momento económico del mundo es canalizar inversiones, buscar inversiones no a título de préstamos, sino de capitales que vengan a quedarse, que vengan a ser otro país, un país productivo y con una medición de productividad que siempre nos halague y nos estimule, por ponerlo en estos términos. No, este modelo no nos conviene a los ecuatorianos, pero ¿cómo evitarlo si la gente ve que hay dinero, ve que el régimen procura liquidez, le premia por circunstancias y por periodos al público y él se dedica a consumir? Y entonces este es el modelo que nos conviene, y peor si es dado con pantalones bien puestos y con adjetivizaciones que no vale la pena ni repetirlas. Ese es el modelo correísta. Usted tiene los nombres precisos y ojalá me pueda traducir lo que yo, a nombre del público que nos está escuchando, quiero también darle una significación. Tenga la bondad, economista. A ver, Gonzalo, los capitales no vienen, los capitales productivos no vienen y se quedan en el, digamos, para siempre, en el mediano y largo plazo en el Ecuador, porque existe concretamente dudas sobre la sostenibilidad fiscal del Estado, sobre la solvencia del Estado, sobre la capacidad que tiene el Estado de honrar sus obligaciones. Entonces, todo el dinero que entra, que evidentemente el gobierno ha estado gestionando fuertemente créditos, empréstitos, digamos, ventas anticipadas de petróleo, todo ese dinero que ha entrado no se ha quedado en el torrente financiero y productivo del país. Básicamente, como se ha dicho aquí reiteradamente y en muchas otras ocasiones, la gente retira el dinero, se queda con esos billetes debajo del colchón o simplemente los saca de fuera del país. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo invierte? Nuevamente porque existe de manera muy puntual una preocupación de que el Estado en el corto plazo no va a poder honrar sus obligaciones. Ahí tiene usted el caso de los proveedores, es decir, son empresarios del sector público, del sector privado, que han hecho inversiones, que han contratado personas, que han entregado productos o servicios al Estado y que ahora tienen una cartera enorme por cobrar y aún así tienen que enfrentar obligaciones con el fisco, no pueden cancelar, digamos, o despedir a sus trabajadores porque el costo es enorme. Entonces, esas señales
simplemente le dicen a un empresario, yo no puedo invertir en este momento en el Ecuador porque no hay las condiciones necesarias, porque el Estado se ha convertido durante los últimos 10 años en un jugador tan importante que ahora, si es que le va mal, a toda la economía le va mal. Sobre el tema de productividad, es absolutamente clave que el país entre en un proceso de reconversión productiva. Productividad significa producir más en el mismo tiempo, y eso que permite que el costo medio de un producto o un servicio baje. Y entonces podemos ser, por lo tanto, más competitivos. Podemos vender lo mismo o más, digamos, a un precio menor, o podemos vender al mismo precio y ganar más. Pero esa reconversión productiva, esa nueva tecnología, esos nuevos procesos, esos nuevos esquemas de distribución, etcétera, 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 significan inversión. Y esa inversión tiene que ir acompañada, obviamente, o tiene que ser financiada con recursos propios y con crédito. Entonces, nuevamente llegamos al punto que me parece que es el focal en este momento, y es que el crédito no existe porque los depósitos en el Ecuador no están creciendo suficientemente, porque la gente sigue pensando que la situación económica en el mediano y largo plazo no es sostenible, y por lo tanto está sacando el dinero o del país o llevándose el dinero a su colchón. Entonces, ¿qué es lo que hay que atacar en este momento? A mi modo de ver, el elemento medular en este momento que hay que atacar son las expectativas de los agentes para que ese dinero vuelva al sistema financiero y se reactive el crédito. Y todos los recursos nuevos que trae el Estado, esas expectativas? a eso voy, y que todos los recursos del Estado que trae de empréstitos internacionales se queden en el sistema y que se transformen en crédito. ¿Cómo hacer eso? El gobierno tiene que reestructurar sus finanzas públicas. Entonces, eso lo tiene que hacer sí o sí. Tiene que firmar un acuerdo con el FMI, tiene que prepagar las deudas con China y endeudarse y sustituir esa deuda que es de corto plazo, carísima, y con un perfil de pagos muy apretado, sustituir esa deuda por una deuda de mucho mayor largo aliento que le dé un respiro en términos de flujo de fondos. Ahora, esto significa, obviamente, entrar en un proceso de escrutinio muy cercano con el FMI, sincerar las cuentas del Banco Central, que son de una opacidad vergonzosa. El gobierno tendría que comprometerse a una serie de criterios de desempeño sobre, qué sé yo, el volumen de depósitos, el volumen de reservas, etcétera, etcétera. Es decir, es entrar en un compromiso muy serio que yo a estas alturas no veo que el gobierno tenga la disposición de hacerlo. Yo veo que simplemente lo que quiere hacer es entregar digamos, cuerpo económico, casi difunto, en las condiciones que sean, con tal que no se le muera al siguiente gobierno, para que él vea que haga. Y si el cadáver queda, economista Fernando Pozo, si el cadáver queda en manos de ellos mismos o de ese sector con otro nombre en el liderazgo, ¿de dónde van a pagar y de dónde van a estimular de otra manera su plan de producción y productividad y a generar empleo y todo lo que recomiendan ustedes? ¿De dónde? Gonzalo, voy a responder su pregunta, pero lastimosamente estoy por entrar a una reunión, conforme le comenté. Sí, pero mil me voy perdones. a remitir a su pregunta. Bueno. Un esquema monetario como el que tiene el Ecuador, que es dolarización, que sea sujeto a un shock adverso tan grande como la caída del precio del petróleo, que le quita de manera fundamental ingresos del sector externo y del sector fiscal, tiene que llegar a un nuevo nivel de equilibrio a través de achicarse la economía. Ese achicamiento de la economía significa una menor tamaño del Producto Interno Bruto, lo que significa una caída de la producción, lo que implica desempleo, y eso nuevo nivel de equilibrio puede ser con un costo social más alto o más bajo, dependiendo de cómo administre la política pública el proceso del nuevo equilibrio. La manera como lo están administrando, a mi criterio, va a amplificar el costo de la recesión. Y lo va a amplificar porque está encareciendo la estructura de producción de toda el aparato productivo.
a través de las salvaguardias. Mañana se les ocurre el timbre cambiario, a través del timbre cambiario, a través de los nuevos impuestos, y al mismo tiempo está restringiendo el acceso a un financiamiento que nos dé oxígeno para que el costo de esta recesión sea menor. Entonces, no hay almuerzo gratis cuando uno tiene un modelo económico de las características de la dolarización y no ha hecho el trabajo previo, que es crear la productividad adecuada para hacerle competitiva a la economía en un país dolarizado. Como ese trabajo no se lo ha hecho de manera adecuada, tenemos que aceptar que va a haber una recesión. La manera de atenuar la recesión debería ser haciendo lo opuesto a lo que están haciendo. No gravar más impuestos, en lo posible reducirlos. No crear las restricciones a las importaciones. ¿Por qué? Porque el modelo, por la propia recesión, si usted analiza lo que ha pasado en el sector externo, ya la caída de importaciones es enorme. Y la caída de importaciones es enorme porque la economía está vendiendo internamente menos e inclusive exportando menos. Entonces ya se está dando ese proceso de ajuste que la economía tiende a darse en modelos como este. Pero si no logran ponerle oxígeno, que es un financiamiento adecuado, la recesión va a ser muchísimo más complicada. Yo aspiro que las autoridades estén en el proceso de evaluar eso, porque una caída, como dice el outlook del Fondo Monetario Internacional, de 4% este año y 4% el próximo, es un tema con un costo social extremadamente grande. Acuérdense, Gonzalo, durísimo. El año anterior el Ecuador no decreció y vivimos problemas. Imagínense lo que es vivir 2 años con una caída del 4%. Es casi replicar lo que pasó en 99, el acumulado, que caímos alrededor del 12%. Porque es 4 este año y el próximo año es caída del 4 sobre un nivel más bajo del producto. Entonces hay que ver la manera de atenuar esta recesión que lastimosamente vamos a ser objeto en el año 2016 y como están las cosas, eventualmente el 2017. Un abrazo, muchas gracias, señor economista. A usted, Su final, economista, si es tan amable, lo que quiera decirnos, Washington. Bueno, yo creo que en este momento complicado, porque es año electoral, tendríamos que pensar los ecuatorianos en lograr un esquema de desarrollo que no vaya a hundir más las posibilidades de la vida de la mayoría de la gente. Entonces, tratemos fundamentalmente de priorizar que el costo de una recesión ecuatoriana no vaya en detrimento o no afecte demasiado a la gente de bajos recursos, que esos realmente son los que van a sufrir las consecuencias de una recesión en estos años. El ex vicepresidente Dají, Gonzalo, decía ayer que cree que la deuda, porque esto debe de alguna manera ser la causa de tanta dispersión en el escogitamiento de los cuadros que podrían reemplazar al señor economista Correa desde el lado de los opositores a su modelo y su ideología. Entonces, él decía que incluso el tema del endeudamiento del país, póngale atención a Dají, está siendo manoseado para hacer creer que su endeudamiento es menor y que con semejante incremento del gasto público de 25 a 45% del Producto Interno Bruto, o sea, del PIB, es dramáticamente peligroso. Póngale apenitas lo que dijo el ex vicepresidente en la parte sustancial de esta valoración. Para manosear las cifras, por ejemplo, que la deuda es 32.000. No, la deuda es más de 40.000. ¿Por qué? Porque no se trata de redefinir que los bonos que están en la Reserva Monetaria no son deuda.
No se trata de redefinir que los certificados de tesorería no son deuda. No se trata de redefinir que los anticipos petroleros no son deuda. Imagínese si usted, que administra la radio, tiene una deuda firmada con un pagaré en el banco y además la radio tiene una tarjeta de crédito que usa para sus transacciones. Y a usted se le ocurre decir al contador, un día, bueno, contador, desde mañana la tarjeta de crédito no la contabilicemos como deuda. Claro, ya usted tiene menos deuda en su balance. ¿Indica eso que realmente tiene menos deuda? No. Y así se ha hecho esto en el Ecuador. Exa FM. Y eso que no nos acordamos de los créditos vinculados que se dieron en el periodo de... y de los anticipos petroleros que también son deuda. Exactamente. Y que todo eso, digamos, está configurando un pasivo enorme que va a tener que ser pagado por las futuras generaciones. Un tema que es paradójico, por decirlo menos, viniendo de un gobierno que satanizó, de funcionarios que satanizaron y denunciaron la deuda externa como uno de los dogales que impedía el desarrollo económico de países como el Ecuador. Ellos han sido ahora los responsables de sobreendeudar al país y a las siguientes generaciones en niveles inauditos. Solo quiero terminar, Gonzalo, si usted me permite, con una reflexión sobre el crecimiento. Si las expectativas o las proyecciones del FMI se cumplen, ojalá que no, haciendo un cálculo rápido, el PIB real del Ecuador, que ahora está, el 2015 terminó básicamente en 70,000 millones de dólares, si caemos en 4,5% este año y 4,3% el siguiente, como está diciendo, como está indicando el FMI que va a pasar, volveríamos a los niveles del 2012. Es decir, entre el 2017 y el 2012, en 5 años, retrocederíamos 5 años, media década perdida. ¿Por culpa de qué? Por culpa de un manejo, sobre todo fiscal, absolutamente irresponsable y por la indisposición, sobre la falta de voluntad política de resolver ahora mismo problemas que fueron causados por este mismo gobierno. Muchas gracias, caballeros. Hasta siempre. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Jaime.